Como les comentaba, señores, estamos con el señor Richard Reed. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, Fito. Gracias por la invitación. Vamos a estar conversando de esto que le comentaba la gente de la jornada laboral, de las horas de laburo por día. Pero para arrancar, vamos a ver un tape que estuvo la diputada María Eugenia Rosselló, estuvo en Buscadores y comentaba algo de esto. Vamos a mirarlo. Mi inquietud siempre estuvo por ese lado, en el área laboral, justamente porque he trabajado mucho en ese ámbito. Mi experiencia laboral, estuve 2 veces como miembro del sindicato, de la directiva de un sindicato. ¿Qué sindicato? La Asociación de Funcionarios del Fondo de Solidaridad. Ajá. Y bueno, es una inquietud que está latente en los trabajadores y bueno, es un debate que está dando a nivel mundial y es algo que ya se está practicando en Uruguay. Hay experiencias positivas de sectores distintos entre sí, pero son muy positivas y bueno, apuntan a eso, a la calidad del trabajador, a la calidad de vida del trabajador y a la no baja de la productividad, ¿no? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es, tomando en cuenta que el estrés laboral es una patología invisible, porque es una patología que genera enfermedades crónicas, como por ejemplo cardíacas, musculoesqueléticas, un montón de enfermedades que los trabajadores padecen y que les generan ausentismo laboral, o sea, ausentismo que al empresario le provoca pérdidas porque falta el trabajador y no tiene gente que lo supla. Y al trabajador también le supone descuentos importantes en sus salarios. Muy bien. Ella habla de un proyecto que va a presentar en el Parlamento, ¿verdad? De la reducción salarial. ¿Es posible la reducción a 6 horas? Me parece muy interesante que una diputada del Partido Colorado, una recién electa, haya tenido la valentía de largar este tema, de agendarlo. No sé qué resultado puede tener, no soy optimista en el Parlamento de que salga nada. Pero me parece muy valiente que agende el tema. Claro. Porque en el mundo está agendado. El tema que hay que abordarlo sin prejuicios, sin darle un tono partidario ideológico y hablar claramente de la necesidad de reducir la jornada laboral como un elemento fundamental para frenar la caída del empleo que se viene y vino para quedarse. El desempleo va a ser parte de la convivencia laboral de aquí en años. Ahí está, pero yo empresario, si me dicen que tengo que reducir la jornada de los trabajadores a 6 horas, ¿no significa que tengo que contratar más trabajadores para...? Claro. Yo me imagino que hace 100 años el gobierno de Pepe Valle tenía la misma discusión. Lo liquidó de un sablazo. Resolvió. Dijo, se acabó a las 10, 12, 14 horas. Acá en Uruguay son 8, punto. Y 8. Yo no he leído, he seguido, en los últimos tiempos he leído mucho sobre esa época. Yo no veo muchas empresas que cerraron producto de la situación económica del salario a comienzo del siglo pasado. Yo creo que esa es una forma de reducir la jornada laboral. Un decreto, una ley que resuelve y aplica. Nosotros en la bebida fuimos por otro camino. Fuimos por ganar. Buscar la vuelta de que nosotros nos beneficiáramos, pero también que la empresa tuviera su retorno. Y conjugamos el tema de la reducción de jornada laboral dentro de un proyecto de mejora de productividad en el área. Y llevamos hace 13 años de 8 horas a 6, cobrando las 8 horas. ¿Qué mejoró? Mejoró la productividad y logramos que la masa salarial que pagaba el sector cerveza en ese momento casi no se modificara, salvo un 3% del sector. Por lo tanto, no movió la aguja del reloj. Conclusión, mejoró la productividad. Y nosotros trabajamos 6 horas, cobramos 8, entras a las 6 y a las 2, 6 y media estás comiendo en tu casa. Claro. Ella habla sobre todo, ahí mencionaba, temas de salud incluso. Yo creo que lo que yo conozco en Uruguay, la forma más clara, más acción-reacción es esta. En la bebida, en cervecería trabajamos 8 horas, pasamos a 6 y cobramos 8. Pero hay muchas formas de reducción de jornada laboral. En la década del 90, en una crisis del consumo de cerveza muy importante, que de 30 y pocos litros per cápita bajamos a 13, era una situación, fue muy embromado, a fines de los 90, 96, 97, había que salvar el empleo, el puesto de trabajo. Con la empresa llegamos a una buena negociación y a un buen diálogo, pero ya no se podía pintar 5 veces la pared en el mes. Había que buscar alternativas. Y una alternativa que buscamos en algunos sectores es que trabajaban 6 días, descansaban 1, era trabajar 6 días, descansar 2.
el famoso 6-2. Sí. Tenés 52 días más en el año de descanso y la empresa lograba que todos los días se trabajara, incluidos los domingos. 6-2, el otro turno 6-2, el otro 6-2, y esos 2 días de cada uno le hacía un cuarto turno. ¿Aumentó la dotación? No, no aumentó la dotación. Pero como veíamos una situación de pérdida de puesto de trabajo, logramos rearmar un nuevo equipo y arriba un nuevo turno. Hay muchas formas. Hay otros que están haciendo de otra manera. Los empleados públicos, de hecho, tienen 6 horas. Tienen ¿no? 6 horas. Slim, el mexicano, tiró hace unos meses atrás de que había que hablar del tema de reducción de jornada laboral, porque el mundo que se viene es un mundo donde muchísimo empleo se va a perder. Se calcula que en 4, 5 a 6 años, del 40 al 60% del empleo que hoy conocemos no existe más. ¿Del 40 al 60? Y ya, Fito, si vos ves, las cajeras de los supermercados Sí. van en ese camino, los porteros de los edificios. Van en ese camino. El trabajo repetitivo. Vos vas a un sanatorio hoy y hablás directamente con el médico. Todo lo que había en el medio lo suple una tablet que vos te registrás y por una pantalla te llaman. Es verdad. Entonces, hay mucho trabajo repetitivo de servicio que se van a perder. Las ventas online están trasladando el comercio a una forma. Se terminó el mostrador y el comercio. Aquel que tiene un bolichito y se sienta a esperar Sí, ya que no. venga el cliente, hoy se lo ganó por la web otro cliente. Entonces, por lo tanto, ¿de qué manera el mundo genera 1.200, 1.500 millones de desocupados? ¿Qué haces con esa gente? Para el capitalista es gente que no va a consumir porque no tiene ingresos. Claro. Para la parte social se produce una crisis. Entonces, Slim planteaba inclusive que si había un empleo, un trabajo que daban 1.000 puestos, 500 trabajaran 3 días, otros 500 3 días, y bueno, y buscaran un mix allí. Algo tienen que buscar. Sí. Me parece muy valiente lo de la buscar la diputada. Creo que hay que agendarlo, sin prejuicios, sin fijarse metas inmediatas, pero empezar a discutir. Para discutir reducción de jornada laboral, yo recomiendo discutir productividad. Bueno, a eso quería ir, porque es uno de los puntos en los cuales uno puede discutir otro tipo de cosas, pero para eso yo necesito información de la empresa. Y por lo que tengo entendido, muchos sectores se niegan a brindarla. El uruguayo siempre es reacio a mostrar. Podés sacar el 5 de oro si no se dice a nadie, seguir lo más campante por lado, por si me mangan. ¿No? Está El pichuleando. uruguayo esconde la leche. En el sector empresarial, este país tuvo muchísimos años con un 30-35% de informalismo. Sí. Por lo tanto, nadie muestra nada. Para discutir productividad, el sector empleador tiene que mostrar. Claro. Tiene que identificar con documentos dónde tiene el problema. Ahí aparece una primera situación, que yo empleador que muestro, exijo a la parte sindical que me diga, bueno, me tiene que dar garantía de confidencialidad. Claro. Porque lo que yo estoy mostrando es el Claro. riñón dañado. Claro. Por tanto, ¿verdad? Obvio. Para eso habría que tener personalidad jurídica a todos los sindicatos. Yo creo que la inmensa mayoría lo tiene. La inmensa mayoría los tiene. Pero creo que hay que formalizar un poco esa situación. Ahora, si no hay números arriba de la mesa, difícilmente haya productividad. Por eso. Pero déjame decirte algo. Sí. Pensar en un Uruguay de salida laboral, un Uruguay productivo, de inserción laboral, social, para que atraiga capitales, si no hablamos de productividad de este país, perdimos. Pensar que nosotros competimos en volumen, no solamente por ser un país chico, porque más que chico es un país vacío. Sí. No tenemos mercado interno. Y en volumen, la región nos gana, pero por paliza. Si nosotros quisiéramos competir con cerveza a nivel internacional, solamente podemos competir, y se compite, en calidad, Claro. no en cantidad. Entonces la productividad hace atractivo a la inversión en el país, pero además mejora los puestos de trabajo y le da legitimidad al puesto de trabajo. Yo creo que hay un Uruguay nuevo, el Uruguay del siglo pasado ya fue, y creo que hay que estos temas, como la reducción de jornada laboral, como las evaluaciones de tarea, como el tema empleo, deben de ser las agendas para los consejos de salarios. Ahora, así como hablamos justamente de que hay que poner números sobre la mesa para poder conversar, también que eso de la parte empresarial, también de la parte de los trabajadores, a veces uno observa o tiene la percepción de que falta el compromiso en el sentido de que yo sé que si estoy trabajando en esta empresa y a esta empresa le va bien, yo mantengo mi lugar de trabajo. Entonces, un poquito de esfuerzo también para que eso ocurra. Sí. Y a veces se nota una desidia
de parte de los trabajadores que vos decís, pero ¿a vos no te interesa que esto funcione para que funcione y vos sigas manteniendo el trabajo? ¿Me explico? Yo creo que la desidia es un tema que está instalada en la región, ¿no? Sí. Yo creo que hay desidia en muchos sectores. Lo que yo veo y percibo en los compañeros que yo convivo con ellos, de la agrupación 5 de marzo, es gente muy preocupada por el empleo. Claro. ¿No? Entonces, pero creo que hay algo más. Yo creo que se debe de trabajar en serio. Yo lo denuncié en el 2013, en el 1 de mayo del 2013. Acá se ha perdido la cultura del trabajo. Se ha perdido bastante la cultura del trabajo. Se perdió toda no. Hay mucha gente que va a laburar, que le da para adelante, ¿no? Porque el negocio de un sindicato es que tenga una fábrica abierta. Si no hay sindicato. Sindicato abierto con fábrica cerrada, no hay negocio para nadie, no existe. ¿Verdad? Entonces, creo que, y hay otro elemento más, Fito. Yo creo que para discutir productividad, reducción de la jornada laboral, no es sentarnos el lunes que viene, vamos a discutir esto. No. Yo creo que hay que trabajar y planificar, y los consejos de salario tienen que tener, también en la tapa del libro, el tema de la capacitación. Creo que primero hay que capacitarse. Una vez que estemos capacitados, que vayamos a cursos, que escuchemos charlas de productividad, porque hay mucha confusión con el tema productividad. Hay mucha gente que habla de productividad y la vincula con mayor producción. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Yo conozco empresas que han producido el doble con una baja porcentaje de productividad. Y hay empresas que han reducido la producción con un alto porcentaje de productividad y eso concluye en mejor renta. Por lo tanto, hay que capacitarse. Si no hay capacitación, esa mesa es un ring. Es un ring. Entonces, eso, en vez de terminar con A, H o B, termina con Z. Bueno. Y eso está mal. Eso pensaba yo también, porque en los últimos años de Consejo Salarios no fueron de lo más beneficiosos, digamos. No, el último fue lamentable. Ahí está. Y eso no pasa también por un poco de no poder negociar, de que falló la negociación. Ahí hay muchos factores, ¿verdad? Los sindicatos, hay correlaciones de fuerza. La correlación de fuerza es un elemento importantísimo para resolver. Yo difícilmente pueda convencerte si no te asusto un poco. Porque es así, son las reglas de juego. Dentro del marco de la ley, ¿verdad? Son las reglas de juego. El último Consejo de Salario, la inmensa mayoría, por no decirte todos, pero la inmensa mayoría, un 90 largo por ciento laudó por debajo de la inflación. Significa que hay una pérdida de salario real. Cuando pase en raya, al final del periodo, salvo que tenga una cláusula gatillo que indexe la inflación, va a haber pérdida de salario real. Puede haber por dos motivos, porque negociaron mal, puede haber porque no tienen fuerza para negociar, o porque mucha gente priorizó el empleo al salario. Entonces creo que hay un conjunto de cosas. Yo no voy a abrir juicio de valor, pero esa es la realidad. Lo que sí digo es que ese Consejo de Salario caducó. Ese Consejo de Salario no le genera expectativa a nadie. Entonces creo que hay que renovar el Consejo de Salario de cara a este siglo XXI con las necesidades del Uruguay hoy. El Uruguay hoy tiene necesidad de empleo, necesidad de generar mayor capacitación, porque el empleo nuevo que va a haber es para un alto nivel de capacitación y el peón común dejó de existir. Exacto. Bueno, no estudié, nene, que tenés buen lomo, andá al pico y la pala, dejó de existir. Por lo tanto, el énfasis en el estudio, en la capacitación, en progresar a partir del aprender, hay que ir a laburar, aprender, y hay que ponerle la vocación de empleo. Hay que hay que laburar. Yo lo vuelvo a repetir. El esfuerzo tiene que ser para que yo sea el mejor laburante. Si soy el mejor laburante, tengo mayor autoridad para exigir y reclamar. Si soy un vago, un atorrante, muy difícilmente pueda sacar alguna tajada en una negociación. Y eso es así, pero desde el tiempo del jopo. Por lo tanto, yo no descubro nada. Creo que la reducción de jornada laboral se enmarca dentro de un proyecto de discusión que nos tiene que dar la grandeza a todos los que participen de jugar en la NBA. Hay que pegar el salto. Si no pegamos el salto y seguimos con la misma rutina, yo creo que flaco favor le hacemos a las relaciones laborales. Tenemos mucho miedo a veces de jugar. Miedo e ignorancia. Y en eso pongo yo como me pongo yo. Yo te escuché una nota la productividad muchísima. Le pegaba con 2 palos, no con 1. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El ignorante es muy miedoso. Yo era ignorante y le tenía miedo a lo desconocido. Hasta que un día escuché algo y dije, pero esto es así. Me abobiné, empecé a preguntar y a estudiar y bueno, algo aprendí, no mucho, pero algo aprendí. Ahora, si yo no hubiera escuchado a alguien que sabía más que yo, seguiría hoy con el note. Y no hubieras tenido la disposición de abrir la cabeza, escuchar y pensar. Bueno, el abrir la sabiola creo que es parte del mundo de hoy, ¿no? Si no quedás El nuevo gobierno ya han tenido reuniones con el PIT-CNT y todo. Hablaban en un momento de cambiar los consejos salarios también. Yo estuve leyendo este borrador que
apareció anoche Sí, yo todavía no lo leí en porque esta es muy ley largo. de urgencia. Leí la parte sindical y la parte de seguridad, pero la parte sindical, la parte de seguridad, escuché una buena noticia hace un rato. Creo que Jorge Larrañaga le planteaba a Jaime Saavedra continuar en la DINALI, que está mirá. haciendo un laburo fantástico en la Dirección Nacional del Liberado. Y en la parte de laboral lo que vi, la verdad que no me gustó. No me gustó, hay un tema de redacción muy confusa, pero hay un contenido ideológico que apunta contra la huelga, realmente quita derechos. Yo creo que el tema de la ocupación es un tema a discutir. Yo no comparto que la ocupación sea la primera medida de lucha. La ocupación tiene que ser la última de las últimas de las últimas, no la medida. Creo que es una extensión de la huelga, pero el borrador que yo estuve viendo habla directamente del tema de la huelga. Y creo que sí, si eso es así y no se modifica, hay creo que 3 semanas para como borrador a verlo. Y yo creo que sí, la penaliza la movilización, los piquetes. En fin, yo creo que mete todo en una bolsa, lo ata y lo tira para el arroyo. Yo creo que hay que discutir punto por punto. Creo que el movimiento sindical está abierto para conversar estos temas, pero no desde el arranque con un -10. Me parece que no es por ahí, creo que no es por ahí. Ahora, pero quizás esto se modifique, porque creo que hay 3 semanas, creo que Luis Lacalle Pou le dio 3 semanas para que lo viera, le quitara, le pusiera. Igual no, a veces necesito una autorización para hacer una ocupación. Yo estoy ocupando. Es la última medida, estoy de acuerdo contigo. Es la última medida. No necesito autorización, yo voy a ocupar. La huelga Sí. la huelga es una situación de crisis. Ah. Es una situación de hecho, no de derecho. Por tanto, ¿qué te pueden meter? En cana, y irás en cana. Pero la huelga es el derecho del laburante de la pelea. Como el sector patronal mete el lockout patronal, claro, que no está en... Lo voy a leer de vuelta, capaz que me lo fumé, pero no lo leí en ninguna de los párrafos que hablarán del lockout patronal. Va a ser lunes y no encontrás nada porque el tipo vació la fábrica sábado y domingo y se rajó. Exacto. Entonces, puede ser un año interesante si no se corrigen algunas cosas. Reducción de jornada laboral es parte de un paquete, me parece muy valiente lo de la diputada Rosselló. A mí también. Y creo que, bueno, que haya un debate fermental donde cada uno exponga y que no haya tabúes. Estos temas hay que discutirlos. Nos tenemos que ir ya, pero ¿hay más sectores además de la bebida y los empleados públicos que tengan 6 horas? Yo creo que sí, no, como nosotros no conozco ninguno. Hablando de SAIS, el 6º centro educativo se abre en marzo en Canelones. Bien, divino. Muchísimas gracias, Richard. Política nada, ¿no? Y esto es política. No, política partidaria, cargo. Están ahí, los leo. Bien. Aprender. Perfecto, muchísimas gracias.